¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el vibrar alto? Bueno, a lo que se refiere esa frase es a todo este cúmulo de conocimiento que se conoce en el mundillo, del que salió como estados vibracionales. Los estados vibracionales básicamente es el hecho de que tus emociones y sentimientos afectan la energía, afectan tu cuerpo, afectan tu propia energía, y esta vibración que tú tienes puede atraer cosas similares o que sean positivas o negativas. Y pues bueno, es un concepto, son una mezcla de conceptos de psicología, ciencia, esoterismo, magia, que al final termina derivando en un concepto total y absolutamente pseudocientífico, que pues es un concepto científico muy flojo, ¿no? Porque he oído de pseudociencias más serias. Y pues vamos a revelar. ¿Sabes de dónde viene? Tengo una idea más o menos que viene de los conceptos estos de la magia caos, porque la magia caos es muy similar a esto de vibrar alto. ¿Por qué? Porque la magia caos te dice que no importa lo que intentes invocar, el ritual que tú tengas o el ritual que tú hagas, ya sea que sepas de magia o no, va a causar que eso que tú deseas que sea suceda, simplemente con el deseo y con las emociones que tienes dentro de ti, que eso suceda. Esa es básicamente la magia caos, que no necesitas ser un experto de magia para que la magia ocurra. Sí, pero yo he estado también buscando de dónde podría venir y creo que ya encontré el origen, y es un libro que sacó un autor motivacional que se llama David Hawkins. Sí, no sé si has escuchado de él. No, para nada. No, mira, es un libro. Este güey escribió varios libros de motivacionales. Creo que se murió en el 2002. Y el tipo supuestamente es un científico y psiquiatra o psicólogo, no sé qué madres hacía exactamente. Sí. Pero escribió varios libros de motivación y ahí fue como que poniendo todas estas ideas. No estoy 100% seguro si este güey fue el primero que lo hizo, pero él es el que tiene en uno de sus libros una cosa que le llaman el mapa de las emociones. Sí. Sí, este güey fue el que hizo eso. Como que él lo estructuró, ¿no? Tomó los elementos, les dio forma y lo aventó. Sí, no, o sea, lo que él dice y la razón por la que es pseudociencia pura, porque la pseudociencia pura parece que están diciendo algo que tiene parece sentido. Tener sentido. Sí. Parece que tiene sentido. Y si tú no sabes mucha ciencia, dices, sí es cierto. Pero si lo empiezas a analizar, te das cuenta que no. O sea, él lo que dice, basado en la mecánica cuántica, que ya sabes que cuando escuchas la palabra cuántica ya valió. Entonces, en la mecánica cuántica, pues tú sabes lo de los estados de superposicionamiento. De superposicionamiento, sí, donde tú tienes dos estados distintos, opuestos, al mismo tiempo, ¿sí? Y el ejemplo más común es del famoso gato de Schrödinger, en donde el gato está dentro de una caja y si la partícula está en dos estados, puede estar en dos estados, y si está, digamos, con el spin arriba,
hay también una caja de veneno dentro de la caja donde está el gato. Sí. Está el espín arriba, el veneno está abierto y entonces el gato está muerto, y si el espín está abajo, el veneno está cerrado y entonces el gato está vivo, pero como no has interactuado con la partícula está arriba y abajo al mismo tiempo y por lo tanto el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Sí. Y ¿sabes qué es lo cagado? Que mucha gente se toma eso en serio cuando Schrödinger creó ese ejemplo precisamente para burlarse de lo ridículo que sonaba por superposicionamiento cuántico. Pero es que sí ocurre el entrecruzamiento cuántico, sí existen los estados entrelazados, pero no, O sea, pero solamente están a nivel cuántico. exactamente. Y nunca van a ocurrir a nivel macro, a nuestro nivel. Claro. Y eso se explicó por el principio de decoherencia, ¿sí? Se llama principio de decoherencia, y la decoherencia lo que dice es que no solamente es que el observador es el que determina el estado de la partícula, sino la partícula va a estar siempre interactuando con algo, y en el momento en el que la partícula interactúe con otra cosa, pues ya se va a perder el entrelazamiento y se va a ir hacia un lado o al otro, ¿no? Sí. Entonces, pues dentro de la caja donde está el gato y la partícula, pues va a haber interacción entre la partícula y la caja a fuerza, de diferentes tipos. Puede haber radiación, el mismo calor del gato, incluso tu cuerpo está emitiendo un poquito de radiación, ¿no? Exacto. Como el potasio que comemos, el potasio de un plátano tiene isótopos radioactivos, entonces si tú comes un plátano, estás emitiendo un poquito de radiación. Y esta radiación va a interactuar la misma luz del sol también. Sí, o sea, cualquier cosa está interactuando, y entonces ya la partícula se va a ir a fuerza hacia uno de los dos lados y ya no va a haber este estado entrelazado. Así que lo que decía este güey era que como está este entrelazamiento cuántico, donde los estados están simultáneamente al mismo tiempo, él le llamaba como de potencialidad, de que todo es potencial, ¿sí? Sí. Todo está ahí. Y otra cosa que este güey decía, lo juntó con el hecho que eso también, ahí tiene razón también el güey, que hay más cosas de las que, o sea que la naturaleza es más de lo que los seres humanos podemos percibir, ¿no? Que, claro. por ejemplo, el espectro de luz visible es una parte nada más, pero hay muchos otros colores que los seres humanos no podemos ver, o igual frecuencias de sonido que no podemos escuchar. Entonces, hay más cosas que no percibimos los seres humanos, y con todo esto de la potencia que pueden tener las cosas, porque están en un estado entrelazado, todo puede ocurrir, ¿no? Y Así entonces, es. Sí. Y luego otra jalada que hizo el güey fue lo de darle a las emociones frecuencias, ¿no? Y a decir Exacto. de una forma totalmente arbitraria, decir Exacto, eso arbitré. De hecho, eso quería hablar un poquito más adelante, porque sí, nada ¿no? más son afirmaciones gratuitas de que esto es así por esto y vámonos. No hay más explicación. Sí, porque, o sea, él dice que lo positivo tiene vibración alta y lo negativo tiene vibración baja. ¿Pero por qué? Y ya, sí, exactamente, es todo lo que dicen. Pero ¿por qué lo positivo es alto y lo negativo es bajo? No, eso sí he estado buscando en dónde está, en qué libro viene por qué lo positivo es alto y por qué lo negativo es bajo, pero no lo he encontrado. Pero el chiste es que si tú vibras alto y por los estados también de resonancia, entonces como tú tienes una vibración alta, vas a atraer lo que tiene vibración alta de este potencial que hay
cuántico de estado de entrelazamiento. Entonces, si tú vibras alto, entonces de esta potencialidad tú vas a traer lo que está también con una frecuencia alta. Y si tú estás vibrando bajo, pues vas claro. a traer lo que está en un estado bajo, ¿sí? Y entonces el güey te Ahorita que supone, dices, ¿eh? Dime. espérame, ahorita que dices eso es muy curioso porque se contrapone a la misma ideología o a la mismo pensamiento de la gente, porque tú habrás visto miles de posts de gente común, de cualquier persona, que dicen, mientras más feliz te ves, más envidia recibes de la gente. Ajá. Pero eso se contrapone contra esto que estás diciendo, porque se supone que la gente a tu alrededor, con la teoría de este cuate, si tú estás feliz, estás en abundancia, lo que sea, entonces todo lo que vas a emitir es, entre comillas, buena vibra y todo tu alrededor va a ser mejor. Pero al mismo tiempo la gente cree, esa misma gente cree que mientras mejor te vayas y mientras feliz vea, más envidia y más rencor de la gente vas a despertar. Entonces, ¿qué es exactamente lo que creen? Ajá. Y no, o sea, sí, sí, tienes razón, es opuesto a lo que muchos dicen, pero el chiste es que, para empezar, lo de la resonancia, no porque dos cosas vibren a la misma frecuencia, una atrae a la otra, ¿no? Sí. Pues Mira, no, ejemplo que creo que no tiene absolutamente nada que ver, ajá, pero se lo puedes decir a uno de estos güeyes y lo va a entender, ¿no? O sea, a mí me lo dicen y yo te digo, y tú y yo vamos a decir, pues no tiene nada que ver, pero ellos como que sí van a decir, no mames, ¿no? Hablando básicamente desde el punto de vista de la pseudociencia. Un imán negativo y negativo, ¿qué va a hacer? Repelerse. sí. Sí, exacto, sí. O sea, no tiene sentido eso de que lo que vibra alto, entonces vas a traer lo que vibra alto. Y también no tiene sentido de darle el valor alto a una cosa nada más porque tú quieres que, Sí, es, que sí. equivalga a eso. Y de, ¿Sí? sí, y de hecho, en la psicología no se dice, no existen las emociones ni positivas ni negativas. Todas son emociones, todas son válidas. Tú puedes Ah, sentir sí, lo que quieras y no es algo malo ni es positivo ni negativo. Lo que sí, pasa sí, es que hay emociones que son incómodas y que si no las controlamos pueden afectar a los demás. La ira, eh, la molestia, el asco, la repulsión, ese tipo de cosas, pero en ningún momento en la psicología seria habla de negativo y positivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos sentir todo eso para poder expresar nuestras emociones y poder comunicarnos. El que una persona esté molesta no significa que se esté causando daño a sí mismo o se esté haciendo algo malo. Significa que está expresando algo que le disgusta. El problema es cómo interpreta esa persona su ira y cómo interactúa a través de otras personas que la ira, que ya vendría a ser con golpes, con insultos, eso es lo malo. En cambio, si esta persona dice, no, estoy enojado, voy a platicar sobre ello, sobre los que me molestan, sobre las cosas que me molestan, y voy a salir a relajarme un rato, entonces, estar enojado es positivo o es negativo o es simplemente una emoción más que debemos aprender a controlar. Eso es lo que, como que lo que más me molesta de toda esta pseudociencia. sí. Y otra cosa que decía el güey era que las emociones, según él, te, te debilitan. Y él hablaba de que algunas emociones debilitan y otras te dan fuerza física. Y supuestamente hicieron Sí, experimentos en donde a la gente le decían como cargar pesas, y si sentían emociones como de ira o vergüenza o apatía, podían levantar menos pesas.
y se sentían en paz, en amor, iluminados, tenían más fuerza, Sí. lo cual también es una jalada. O por ejemplo, Lo cual es una jalada. cuando tienes, también decía que el miedo también te Sí. debilitaba. Y yo, por ejemplo, me puse a pensar, por ejemplo, cuando ha habido así casos de que a un niño lo atropellan y ha habido momentos en donde la mamá llega y levanta el coche y saca a su hijo, ¿no? Exactamente, justo eso te iba a hablar. Y la mamá está en un estado de miedo y estrés brutal y puede levantar un coche y sacar a su hijo de debajo del coche. O, por ejemplo, si estabas, no sé, de cacería y de repente te ataca un oso y por alguna razón sobrevives, igual y ni te duelen los golpes que te metió el oso, pero sobrevives, tienes Sí. la fuerza para salir de ese evento y estás en una situación de estrés y miedo impresionante y no te debilitó, al contrario, te dio Sí, fuerza. te fortaleció. Sí, todo esto es por la adrenalina. Sí, sí, sí. Pues, precisamente las situaciones de estrés es la que generan adrenalina. Sí. Además, no sé si el tipo en su libro menciona las condiciones del experimento. Seguramente no. Seguramente no, simplemente Y hicimos si, que la y si gente las hiciera esto y pone, esto. y si las pone, pues están todas mal o nada más fueron como 15 voluntarios y ya con eso ya concluyó que sí, es verdad. Y un día de pruebas y chuva su madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y nadie más repitió el experimento. No, O también esta situación de, por ejemplo, las que padecen trastorno de ansiedad generalizada, esas personas no, o sea, no pueden controlar esos pensamientos de estrés y ansiedad precisamente porque su bioquímica en el cerebro no se lo permite. Entonces, ¿cómo aplica eso en esas personas? Y sabes qué es lo peor, que muchas personas que sufren de ansiedad, de trastorno de ansiedad generalizada, o simplemente como estos cuates no te dan las herramientas de cómo manejar estas emociones entre comillas negativas, simplemente te dicen, no lo hagas porque pues por mis huevos, mucha gente lo que le pasa es que al estar tristes, al estar enojados, al estar ansiosos, al estar preocupados, se empiezan a culpar a sí mismos por no poder cambiar esa situación. sí, Y sí, eso sí. causa todavía más ansiedad y más estrés. Sí, o sea, estás culpando a la gente de su desgracia porque no logran eh, controlar sus emociones como lo dice este güey. ¿Sí? Y Y es que no es que por no ejemplo, logren controlar sus emociones, es que están haciendo lo que todos los seres humanos deberíamos hacer, sentir nuestras emociones, vivirlas. sí, y aparte con esto de que tú atraes lo que sientes y que tus emociones negativas pues van a dar cosas negativas. Entonces, si por ejemplo te da cáncer, fue tu culpa por ser negativo, ¿no? Sí. O O se te muere alguien también, fue tu culpa, o perdiste el trabajo porque eras sí, negativo, no estabas vibrando alto. O sea, exactamente. estás culpando a la gente de su desgracia y no es verdad. Y como tú dices, No, no es posible muchas veces para muchas personas controlar sus emociones, sencillamente no los puedes hacer. no, de hecho, es lo que me pasaba a mí, trastorno de ansiedad generalizada, y por eso todas estas cosas me molestan. Ahora es precisamente porque se me hace como una falta total de empatía hacia las demás personas, porque asumes que todos pensamos, todos nuestros cerebros, toda nuestra química cerebral, todos pensamos normales, todos somos neurotípicos,
Y no es así. Hay personas que genuinamente necesitamos ayuda, que no podemos, que todo esto nos supera, que no tenemos las herramientas ni bioquímicas, a veces hasta ni intelectuales, a veces ni siquiera la voluntad. ¿Por qué? Porque en casos de la depresión es totalmente inhabilitante. O sea, te das cuenta que te está llevando al carajo, pero no te importa. Y ni te quiere importar, que es lo peor. No te quiere salvar por alguna razón. Eso es muy feo. Y es lo que este tipo de personas invisibiliza. En cambio, un terapeuta, un psicólogo terapeuta, está abierto a todas esas posibilidades y debería tener la capacidad de poder lidiar con ellas o ayudar a los pacientes de manera apropiada. Es por eso que me molestan tanto estas cosas, porque invisibiliza y demerita el trabajo real que realmente puede ayudar a unas personas. Por ejemplo, me decía mi neurólogo, es que con charlas motivacionales tú no te vas a curar, tú necesitas medicamento. Y yo, chinga. Sí. Pero a ver, te puedo hacer una pregunta. Dime. Haciéndole yo de abogado del diablo de estos güeyes. Sí. Digamos que este güey dice, bueno, pero es que mis ideas aplican nada más para los neurotípicos. Que por si quieres explicar qué es un neurotípico, lo explicas, pero sí, o sea que dijera este güey, es que mis ideas aplican nada más para los neurotípicos. Sí, tal vez tú, si tú tienes otro cableado en el cerebro, tal vez mis ideas no aplican para ti, pero si tú eres neurotípico, sí aplican para ti. ¿Qué dirías a eso? Que no se necesita ser neurodivergente, o no significa lo que seas neurotípico no te salva de la depresión, de la ansiedad, porque realmente se trata de enfermedades, y las enfermedades no se heredan, no te avisan, simplemente un día un día simplemente llegan, ya. Y en ese momento, cuando cuando una enfermedad una enfermedad mental, vamos a llamarle para más fácil, una enfermedad mental llega, ninguna vibración alta, ninguna voluntad va a poder estar sobre esa enfermedad, porque es donde te está atacando. ¿Sí? A una enfermedad no la atacas con la propia voluntad del ser humano o con estados vibracionales, no la atacas con ideas, la atacas desde un enfoque meramente científico, porque es algo que ocurre en la naturaleza, no es algo que ocurre en las vibraciones o en las ideas de la gente. Los animales tienen problemas mentales, pueden desarrollar problemas mentales, de hecho. Así que no es algo, es algo de lo que se puede estar exento un neurotípico. Es algo a lo que estamos expuestos todas las personas. Ya, pero sí, o sea, estos güeyes no resisten, sus ideas no resisten un análisis más profundo. No, es que mira, lo que ocurre con estos cuates es que ellos más que científicos o tener un enfoque científico, tienen un enfoque comercial. Ellos venden libros. Y para allá iba, porque estaba yo buscando en dónde fue, digamos, el boom de este tipo de ideas. Sí. Y parece ser que todo se lo debemos gracias a Oprah. Oh. El efecto Oprah, sí. Parece ser que todas esas ideas empezaron a tener más fuerza con Oprah Winfrey, con su programa. Esta sí. Mujer que es una mujer muy inteligente, muy exitosa, no sé cuántos billones
a cuántos billones equivale su fortuna actualmente. Pero es una mujer muy exitosa, ¿sí? Sí, Pero también ella es un ejemplo muy claro de que ser exitoso y chingón y rico no te hace inmune a creer pendejadas, ¿sí? exacto, sí. Y ella cree mucho en estas pendejadas y ella es la que empezó a promover todo ese tipo de libros y todo ese tipo de gurús en su programa. Una de sus primeras gurús que promovió ahí, y uno de los primeros libros que promovió ahí fue un libro que se llama El Secreto, que lo escribió una charlatana que se llama Rhonda Brain. Y sí, o sea, es otra vez esto, no sé si se copiaron, quién le copió a quién, si David Hawkins a Rhonda o Rhonda a David, pero es lo mismo, Es que, es la misma jalada de vibrar alto y de que tu mente te impulsa y la chingada, ¿no? Esos pensamientos sí, mágicos. Y también mágico pendejo. que ellos te invitan, lo que promueven ellos es que no pienses. Ellos lo dicen muchas veces en sus libros, así abiertamente, no pienses, siente, debes de sentir. Y sí, o sea, parece ser que todo este boom mundial obviamente empezó en Estados Unidos, pero pues, por la fuerza y la influencia de Estados Unidos se hizo mundial. Esta fue una de sus tantas gurús que promovía ideas de esas. Otro güey que promovió mucho Oprah fue James Arthur Ray. No sé si escuchaste de James Arthur Ray. No, no me suena para nada. Pues este güey igual lo mismo, hizo todo tipo de libros y videos motivacionales, conferencias motivacionales. Y una vez mató a 3 güeyes el güey y estuvo en la cárcel y ahorita está con libertad condicional porque mató a 3 personas el güey. A la mierda. El güey daba unos cursos, eh, cobraba $10,000 por persona y una parte del curso era se llamaba Spiritual Warrior, sí, guerreros espirituales, y los ponía 36 horas, o sea, un día y medio en un, Sí, en un temazcal. qué pedo. Metió a la gente así día y medio en un temazcal y así es hacer meditación y yoga y la chingada adentro del temazcal. Solamente se le murieron 2 ahí en el momento y de los demás que sobrevivieron, una se murió en el hospital y los otros quedaron con fallas renales, quemaduras en el cuerpo, quemaduras en los pulmones por estar respirando aire caliente. Claro, a la Eh, mierda. y el güey se fue al bote por negligencia. Igual, era uno de estos tipos que, que, que participaba con Oprah y que promovía este tipo de pseudociencias y de No, pseudo... ahorita que mencionaste el precio Ajá. de esa madre, o sea, a lo que voy iba con lo de vender libros, es que los libros tú sabes que realmente no son baratos. No, Un curso de esos $10,000, o sea, ¿cuánto es en pesos mexicanos? Es un chingo. sí. También los coach general, no te, los coach de esos de motivacionales, de empresas, la chingada, no te van a vender un curso barato. El curso va generalmente a empresarios, Sí, sí, como todos los estos de, como cuates. los de Nexium, ¿no? Sí, o sea, todas estas gentes, toda esta ideología, ¿a quién va dirigida entonces? A la gente común que está valiendo pito, que no tiene para comer, que vive al día, que tiene trabajos de salario mínimo, o va a gente
que ya no tiene realmente preocupaciones en la vida, que ya tiene un trabajo bien pagado, que ya puso su emprendimiento. Ajá. Sí, más o menos me estás, sí, o sea, esto ya no le habla a la gente común. A la gente común no le importa si vibra alto. La gente común quiere saber cómo, cómo sobrevivir en un ambiente, en el ambiente en el que vive. No va a pagar 10,000 pesos para que le digan, échale ganas, tú puedes. Eso solamente lo pagan la gente que puede pagarla, y la gente que puede pagarla no es gente, no es gente que en realidad lo necesite, sino que quiere más. Sí, es otro tema que me gustaría que lo discutamos en otro podcast, que es la idea de la teoría de las ideas de lujo. No sé si la has escuchado. No, pero sí tengo idea de cómo podría estar planteado esa teoría. Pues el chiste es que, bueno, lo podemos discutir más en otro podcast, pero las ideas de lujo básicamente son ideas que es igual como los lujos, o sea, tú si eres rico, pues te puedes dar el lujo de comer todos los días con una botella de champaña si quieres, Sí, y no te afecta, no te pasa nada. Pero si eres pobre y te quieres tomar una botella de champaña en cada comida, te vas a acabar todos tus pinches ahorros, te vas a endeudar y te va a afectar, ¿sí? claro. Entonces, las ideas de lujo hacen exactamente lo mismo. Hay ideas, ideologías que si eres rico, no te afectan. Y está bien Claro. que pienses esas pendejadas y no te pasa nada. Pero si eres pobre, pensar en esas cosas te va a afectar, ¿sí? Claro. Pero ahí le dejo para que se quede para el siguiente podcast. Mejor hablamos de otro güey de estos que promovía Oprah, que se llama ¿qué? ¿Cómo se pronuncia esta madre? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Una madre así, No no se sé llama cómo. no se llama Edgar Toll. Eckhart Tolle, yes. Ajá, sí, creo que sí. ¿Sí lo has oído? Me suena el nombre más o menos, por eso Edgar Toll, sí, más o menos. No era un güey que... A ver, recuérdamelo tú, porque yo estoy perdido ahorita. Pues, es uno que también sacó su libro, que también es un orador motivacional, también fue con Oprah. Y él también promueve este tipo de ideas, ¿sí? Sí, Y de que él, escriben un papelito, que declara el universo. sí, sí, sí. No, la que tenía más eso de declarar y es Ronda Bryan. Es la que Sí, ronda del secreto, sí. en el secreto es, sácalo de decretar. Sí. Yo puedo decretar ahorita que me voy a echar a Natalie Portman y no va a pasar. Por más que lo decrete yo, no va a pasar. Pero es que como tiene mucha similitud de esto que hacemos con la oración, me imagino que por eso es más fácil para la gente aceptarlo, porque se parece mucho a esas ideas. Que pídele a Dios y Dios te dará. Pero como no quieren hacerlo ver como religión, quieren a veces lo ver como ciencia, ya no dicen Dios, sino ahora dicen el universo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, Echar se peleó con gente religiosa porque él decía que, o dice, todavía está vivo el güey, dice que no tienes, que Dios no es una creencia, que la religión no debería ser creencia, sino pura sensación. Que a Dios no crees en Dios, sino que tú a Dios lo sientes. Sí, Y entonces la gente que tiene creencias religiosas se enojó porque dice, no, yo sí creo en Dios. No es que yo claro, siento Dios. porque
Sí, porque es como que, o sea, la religión valora mucho el creer a pesar de todo. Sí, pero es que estos güeyes lo que quieren es que tú ni siquiera creas, ni siquiera, que no pienses y ni Sí, siquiera creas en nada. O sea, que lo único que hagas es sentir y seguir lo que ellos dicen. O sea, no debes de... sí, claro, porque sentir es muy fácil. Y cualquier cosa que sientas es una confirmación. Sí, O sea, si tú empiezas a crear la duda, la duda despierta la curiosidad. Y la curiosidad solo se sacia con información. Y esa es la información lo que ven el peligro estos güeyes. Donde ven el peligro ellos. Que una vez que empiezas a recibir información fuera de lo que ellos te dicen, como tú dices, es que no tiene sustento ni por un lado, entonces la gente, cuando empieza a sentir curiosidad, va a empezar a notar que esto no tiene ni pies ni cabeza y se le va a ir el dinero. sí. Pero eso es muy fácil de meritarla, por eso es muy fácil de meritar la inteligencia, la curiosidad, tachándola de falta de voluntad. Y de hecho también esto es muy común en el día a día, donde te dicen, güey, no lo pienses mucho, nada más hazlo y ya. Más vale pedir perdón que permiso, o, o tú dale lo que indique tu corazón, o tú sigue tus sentimientos, cosas así, o sea, como se parece mucho a, este, a estas ideas que ya tenemos asimiladas como sociedad, que todo mundo piensa, o que la gran mayoría de las personas piensa, entonces ya no es necesario hacer ese ejercicio de análisis, porque tú sabrás que el cerebro es muy flojo. El cerebro, el cerebro se va a ir por la vía rápida de pensamiento. ¿Por qué? Porque gasta menos energía, es rápido y la mayoría de las veces, por lo menos en la naturaleza, o sea, por simple aprendizaje, ¿no? Sesgo y todo lo que tú quieras. O sea, como ya no tengo que pensar, sino usar herramientas intelectuales que ya tengo, entonces lo creo y ya. Sí, Pero cuando empiezas a tener curiosidad y necesitas alimentarte de información, entonces ya no vas a tomar decisiones rápidas. Entonces ya vas a tener, como tu cerebro apenas está empezando a aprender qué hace tu cerebro, va más lento, analiza más las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde todos estos cuates van a perder. Porque la gente no es que necesariamente sea tonta. A veces la gente no sabe cómo usar ese pensamiento analítico apropiadamente. Entonces ellos lo que hacen es quitártelo. sí, sí. Otro de estos güeyes que también se hizo famoso por Oprah fue, este sí lo vas a conocer a fuerza, que es Deepak Chopra. Sí, a huevo. Sí, ese güey que su idea con la que se hizo más famoso, con la que logró que un chingo de estrellas de Hollywood lo siguiera, fue que él decía que con meditación se podía detener el envejecimiento, que el envejecimiento era un estado mental Cabrón. y que con sus ideas y con sus pensamientos tú podías detener el envejecimiento. Y hay unos memes muy cagados de ese güey que tú que ponen la foto de Deepak Chopra de hace 20 años con el de ahorita y pues ya se ve Sí, más se ve muy ruco, ya se sí, ve se ve más. bien. De hecho, se ve bien verguiado ese cabrón. Sí, sí, entonces, ¿qué pasó, mi Deepak? No que con los pensamientos evitabas envejecer, pues no, y voy a ser súper cáscara. Y en contrapunto está Keanu Reeves, ¿no? Que ese güey pasó por una crisis de depresión muy fuerte. Ajá, Y ese güey casi, casi que se mantiene joven, que parece un pinche vampiro el cabrón. sí, sí, sí. Sí, pues porque creo que su papá era japonés, ¿no? Ajá, es blanco mestizo ese güey.
Sí, pero es que también los asiáticos no envejecen, esos güeyes. ¿No? Y, o sea, los viejitos hasta de 70, 80 años todavía caminan y andan por ahí echando desmadre. Sí, están mamados los señores. Pero sí, o sea, y, hubo un experimento también muy cagado porque mi Deepak tiene un montón de frases acá, según muy Muy matadoras. profundas, y hicieron un experimento con un generador de frases aleatorias, le pusieron palabras como, pues, ya sabes, ¿no? Universo, espíritu, alma, ¿no? Sí, Cosas así, y que el software este generara diferentes frases, y luego a la gente le dieron frases de Deepak Chopra con frases que había generado la computadora, y la gente no pudo distinguir entre las frases de Deepak y las frases hechas aleatoriamente por una máquina. O sea, sus frases eran exactamente igual de estúpidas que las frases que producía una máquina de forma aleatoria. Y así se hizo, sí, y así se hizo rico el güey. Y es por el efecto Oprah, ¿sí? claro, sí. Y Sí, es una versión del ahorita que, efecto. ¿Ah? ahorita que volvimos al efecto, ahorita que volvimos al efecto Oprah, eh, tomando un poco de los coaches motivacionales. O sea, todas esas pláticas, charlas, se lo das a gente que ya tiene un buen nivel de vida y es muy, tú sabes que es una vez que ya estás acomodado ahí, a menos que seas muy estúpido y muy imprudente, es muy difícil bajar de ahí. Y Ajá. y si estos cuates se mantienen, no pasa nada. Si estos cuates mejoran su estatus social, es que esta madre sí funcionó. Sí, Y solamente en el raro caso de que bajen, no le van a echar la culpa a eso, a lo errado de esta ideología. Van a decir, es que no estoy vibrando alto, es que no estoy haciendo, no declaré suficiente, necesito lo otro. O sea, es una situación en donde esta ideología nunca va a perder, porque básicamente a prueba de tontos. sí. Sí, o sea, digo, el efecto Oprah es una rama, una variación del efecto aura, que le llaman, el efecto aura, que cuando hay una persona que es exitosa y, y rica y poderosa, mucha gente admiran a estas personas y cualquier cosa que hagan ellos la aceptan automáticamente porque dicen, pues si le sirve a Oprah, entonces, y Oprah es rica y poderosa, entonces sí sirve, ¿no? Y Sí, es automáticamente como dicen, pues es y como cuando automáticamente lo aceptan. entrevista. Un ejemplo de eso también es cuando una persona llega a más de 100 años, sube o sea, se hace famosa porque, anciano de 110 años. ¿Y cuál es su secreto para vivir tanto? No, pues llevar una vida saludable o no comer tal cosa, alejarse de las mujeres. Piensan que ese es como que el secreto, cuando en realidad pueden ser un montón de factores los que le dieron tanta longevidad. Sí, sí, y entonces eso ha servido para impulsar todas estas ideas y que tú lo dijiste hace rato, que pueden ser incluso más negativas y hacerte sentir todavía peor por no Sí, poder, claro, por no poder vibrar alto y no poder salir de tu depresión, te sumes más en la depresión. exactamente, es peor, precisamente porque la depresión no es tanto que te sientas triste, sino que estás vacío por dentro. O sea, las cosas que por ejemplo, te hacen reír mucho, ya nomás es como, o sea, ya no disfrutas como antes.
No es que, o sea, mucha gente lo relaciona con la tristeza precisamente porque el estado de melancolía se puede confundir con el estado de tristeza, pero es más eso, como una melancolía permanente, ¿no? A lo que voy es que cuando estos pensamientos de tristeza no es que incrementen, no es tanto que incrementen la represión, que sí lo hacen. El problema es que causan somatismo, somatiza. Sí. ¿Por qué? Porque empieza a bajar tu sistema inmunológico. Empiezas a dejar de tener hambre. Empiezas empiezas a dormir tarde o ya no, o se te alteran tus ciclos de sueño y tú sabes que una alteración en los ciclos de sueño pues, te rompe completamente. Y es una alteración, no es que una semana, 2 semanas, es una condición que puede durar meses, que puede durar años. En parte yo sí entiendo esta situación de que los malos pensamientos afectan tu vida, no tanto por pensarlo, sino que te baja la energía y cosas así. Pero lo que pasa es que no es una explicación que satisfaga, emocionalmente. O sea, no es que simplemente el pensamiento te va a arruinar, es que todo ese conjunto de situaciones puede llegar a somatizar y es por eso que te sientes así. O sea, muchas personas dicen, no, es que me falta energía y por eso me da mucho sueño. No, es que hay algo en tu cerebro, en tu bioquímica cerebral, que no está fallando y por eso te da mucho sueño en el día y ya no puedes dormir en la noche. No es que te falte energía, es que hay algo en tu bioquímica, tu bioquímica cerebral está alterada y eso es lo que causa eso, no es que te quite la energía. ¿Sí? O sea, son malas interpretaciones de situaciones que tienen otro origen o son simplemente explicaciones más que nada, casi, son más explicaciones de creencia, de suposiciones, porque suena entre comillas lógico, que explicaciones meramente que te lleven a una realidad de lo que está pasando dentro de ti. Sí, ¿cuáles son eh, ¿cuáles son los neurotransmisores que están bajos cuando estás deprimido? No me acuerdo cuáles son. Es la dopamina, la el principal es la dopamina, serotonina. Son los dos principales neurotransmisores que están bajos en la depresión. Y con terapia, ¿no? Exacto, porque yo estoy tomando terapia, estoy tomando medicamento, pero todavía hay situaciones que no deberían, pero que todavía me siguen causando ansiedad. Por ejemplo, este rollo de a mí me causan mucha ansiedad las multiplicaciones. Ajá. Las multiplicaciones me dan muchísima ansiedad. A veces parecen muy fáciles, Ajá. situaciones en donde tengo que multiplicar, pero las resuelvo mal, precisamente porque tengo este estrés de que tienen que salir rápido, que tengo que hacer rápido, o que tengo que contar y no sé cómo hacerlo, y respondo mal, pero ya cuando estoy en una situación más tranquila, en donde no siento presionado y nada, pues digo, chinga, esa no era la respuesta, era esta otra. Y eso me pasó mucho en un test de inteligencia, donde voy a salir un poquito más bajo de lo que debería, precisamente por la ansiedad. ¿Cómo salían los resultados de esa prueba? En unos yo siento que voy a salir muy alto, en otros muy bajo, pero no, o sea, igual y sí tengo problemas de aritméticos, de comprensión aritmética, pero estoy seguro que podría haber salido más alto si las multiplicaciones no me causaran ansiedad. Y eso no me lo ha controlado el medicamento. Ajá. ¿No te, no te ponen ansioso, por ejemplo, las llamadas telefónicas? No, a mí no.
A mí ya me caga que me hablen por teléfono. A mí me molesta. Me embola muy mal. Sí. A mí me molesta, pero cuando estoy haciendo algo. No, a mí me molesta porque yo digo, puta madre, ya pasó algo, ¿no? Ya alguien se enfermó, alguien ya se murió. Sí, porque es cuando... Otro güey que se fue de COVID. Sí. Sí, sí, un poco es por la cultura, ¿no? Porque ahora es una llamada telefónica, tú sabes que es cosa seria. Porque si fuera otra cosa, WhatsApp. Sí, exacto. Ay, disculpa, me tardé como 5 horas en responder. No hay pedo, nomás quería preguntarte qué había pasado en el capítulo 5 de la serie que estábamos viendo, porque yo no me acuerdo, ¿no? Sí. Pero cuando ya es llamada telefónica, es puta madre que no se haya muerto alguien. Yo por eso cuando tengo que hacer una llamada, yo siempre aviso así de hoy te puedo llamar y ya. Y sí pido que si me quieren llamar, porfa primero me avisen, así de güey, tengo que hablar, ya, me hablan y ya. Ya no siento tan cabrón el voltear a ver mi celular y ver el número de la persona y decir, madres, qué pedo, qué pasó. Sí, a mí todavía no me pasa porque a veces mi mamá sí me marca más para saber cómo estoy. O mis compas que me quieren preguntar algo sobre computadoras y a veces prefieren llamarme. Ajá. Yo estoy muy acostumbrado a esas situaciones y no me causa tanto estrés una llamada telefónica. O sea, porque yo sé que nada más me van a hablar conocidos y generalmente no son para situaciones serias. Me imagino que a ti tú ya estás más condicionado a que si te llaman es algo serio. Pero sí, entonces estábamos diciendo que las terapias estas, bueno, no terapias, sino ideas, Ideas, sí. pensamientos mágicos, motivacionales de vibrar alto, te alejan de un tratamiento real. Claro. Y hay personas que a veces parece funcionarles precisamente porque, o sea, tú sabrás que la tristeza de una persona no es la misma de la otra persona. O sea, tal vez te sientes mal, o sea, porque todos somos diferentes, todos vivimos de manera diferente, todos crecemos y somos criados de manera diferente. Y las cosas que a mí me afectan, tal vez a otra persona no la afectan. Por ejemplo, a mí cuando me terminan mis novias, mis exnovias, cuando me terminan mis exnovias, mi duelo fue como de 2 semanas. Ajá. Bueno, con la última sí fue un poquito más porque fue una relación muy, muy intensa, ¿no? Porque nos queríamos muchísimo y de repente fue como que hasta aquí y yo, chale, me dejas bien enamorado, ¿no? Y con las otras fue como que, o sea, sí las quería un chingo, pero no fue lo mismo con lo que me otra relación. Y pues esa tristeza o esa desmotivación que yo sentía con estas exnovias, tal vez sí con charlas motivacionales podía salir porque no me afectaron tanto. En cambio, otra persona pudo haber tenido una relación muy intensa con su primer o segundo novio. Esa persona sí le va a costar muchísimo más salir. Esa persona no es como que puedas acercarte con una charla motivacional y decirle, oye, mira esto y que el otro y vas a salir. O sea, una vez yo sí logré. Sí, dime. Perdón. O sea que tú crees o tú sugieres que parte de las razones por las que estas prácticas se arraigan tanto y se difunden tanto es porque a algunas personas sí les llega a funcionar. Sí, definitivamente. O sea que es como si fuera
como si fuera homeopatía, Ajá, como si fuera un efecto placebo. sí, es como un efecto paseo. Por ejemplo, como te decía, o sea, yo logré superar la pérdida, el rompimiento con mis primeras dos exnovias en 2 semanas aproximadamente. Ponle 3. Pero yo nunca me acerqué yo pasé por mi duelo de manera natural. Yo no me acerqué a nadie para que me motivara. Yo pasé por todo mi proceso de duelo, vamos a decirlo de manera correcta, aunque no sé si lo hice de manera correcta o no, pero yo no me acerqué a motivadores, yo me acerqué a libros. ¿No? Yo pasé por mi proceso de duelo, me sobrepuse a ello y ya salí. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? Pasar por tu proceso de duelo de manera apropiada, de manera sana, o la charla motivacional de vibra alto. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, personas pueden decir, es que sí, a mí sí me ayudó, pero es que eran situaciones que si tú las llevas de manera sana, vas a salir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está, entre comillas, diseñado para estar permanentemente infeliz o para estar permanentemente ansioso. Eso ya es una situación extraordinaria. sí, O sea, a lo que voy es que sentir ansiedad es normal. Todos la sentimos en algún momento de nuestras vidas. Pero sentir ansiedad a cada momento, en cada cosa que haces, en cada cosa que piensas y en cada cosa que te sucede, eso está muy gacho, güey. Y ahí no vale lo de vibrar alto. Ahí sí necesitas ver un profesional. Y otras personas que, por ejemplo, les dura un periodo de ansiedad. O sea, las personas, entre comillas, normales, les va a durar un periodo de ansiedad 1, 2, 3 días. Ya después como que lo van a asimilar, el otro. Pero se leen un libro de estos o se acercan a un coach motivacional de estos. Entonces esa terapia, entre comillas, parece funcionar, pero lo que en realidad funcionó es que ellos llevaron un proceso de duelo y tuvieron cierto apoyo, porque pues hasta eso es cierto apoyo, ¿no? Pero les ayudó más el llevar el proceso de duelo correctamente, que el hecho de que esos tipo de que, que vibrando alto vas a traer cosas y vibrando alto te van a pasar cosas buenas, porque no es cierto, eso no ocurre. Lo que ocurre es que tu cerebro tiene las herramientas para poder sobreponerte a esas situaciones. Por ejemplo, cuando yo sufría de ansiedad, cualquier error me machacaba durante semanas y lo seguía pensando y de repente me llegaban esos pensamientos, pero hay las personas sin ansiedad, sin trastorno de ansiedad, esas personas pueden decir simplemente, me vale madre, y ya. Y eso es muy chingón, güey. sí. Sí. Hace rato iba a decir otra cosa al principio de la conversación, pero se me olvidó, que, que sí conoces que hay actores que usan el método, ¿no? Sí, claro. Como, como Sí, Robert De Niro. Sí, que es básicamente vivir las emociones y sentir lo que tu personaje está sintiendo, ¿no? sí, Y con eso, supuestamente, con eso vas a actuar mejor porque al es sentir más genuino. es más genuino y la chingada, ¿sí? Pero, pero no es verdad, porque, o sea, tú puedes tratar de sentirte bien y actuar como si estás bien y actuar como si te sintieras bien y feliz y no te vas a sentir bien y feliz. O sea, nada más Claro. estás actuándolo, ¿sí? Y si fuera cierto eso de que tú con actuar y comportarte de cierta forma
logras hacer que sientas eso que estás actuando, pues entonces ya no habría depresión, ya no había gente deprimida, ¿no? Simplemente tendrían que actuar como si estuvieran felices y eventualmente estarían felices. Sí. Es que de hecho eso se confunde un poco porque si hay un tratamiento emocional donde, donde te dicen que tienes que decirte a ti mismo, no, pues yo sí puedo, yo esto y que el otro, pero no es porque de repente es todos esos, eso que te dices a ti mismo te vaya a hacer que tú puedas lograr tus objetivos, sino que simplemente te sientas un poco mejor contigo mismo y salgas un poco de esa rutina de machacarte a ti mismo con tus propios pensamientos. Y ya estar un poquito más predispuesto a recibir, ¿cómo decirlo? A mejorar tu propia autoestima, porque entonces ya no te estás viendo de una forma catastrofista, ya empiezas ya puedes aceptar que puedes verte de mucho mejor manera, pero no es que de repente eso te vaya a cambiar de un día para otro, es absurdo. Sí. Solo que como es un tratamiento psicológico y la gente no sabe cómo funciona, pues de ahí también se agarran estos hijos de la chingada. Pero... sí, lo simplifican. Sí. Y ya con eso es más fácil venderlo y que la gente se Sí, lo porque... disfrute. Sí, exacto. Sí, también esto del método, si fuera tan fácil, o sea, porque tú puedes decir en el método, pues no, es que mi personaje está muy triste. Entonces voy a pensar en algo que me provoque mucha tristeza. Pero es algo que tú ya superaste. Ajá. Pero esta persona, pero esta persona está viviendo eso. Pero otra persona está viviendo su tristeza. Es su respuesta a lo que está viviendo en ese momento. No es su respuesta a un recuerdo. Sí. ¿Ok? Porque la respuesta a un recuerdo, pues es en el momento, ¿no? Es como cuando escuchas música y tú dices, me acuerdo que con esa canción, conocí a mi novia, ¿no? Y te hace sentir alegre porque te acuerdas de todos esos momentos, pero no es que tú de verdad estés experimentando toda esa felicidad como una respuesta a lo que estás viviendo, sino simplemente a pensamientos. Pero las personas necesitan esa tristeza para que las demás personas cuando la vean, sepan que esa persona está pasando por algo malo y busquen ayudarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque de eso se trata la empatía. Cuando tú ves a una persona enojada, con su cara enojada, sabes que está enojada y tú puedes encontrar la forma en cómo relacionarte con esa persona. Alejándote o preguntarle, oye, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? O tómate una chela, güey, para que te calmes, lo que sea. Entonces, cuando tú estás viviendo una situación que te causa tristeza y te entristeces, pues como ya lo dije, necesitas expresar esa tristeza para que otras personas sientan esa empatía y puedan ayudarte desde la empatía. Entonces, precisamente lo que te decía hace rato, esto de los estados vibracionales cancela esa empatía y te tratan de ayudar, pues, o sea, te dicen, no, pues de repente genera pensamientos felices. Esta persona no puede. No. Pues creo que con esa última reflexión podríamos terminar aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está bien. Llevamos como casi, ¿qué? 1 hora y 40 minutos, 50 minutos. ¿Eh? Sí, está bien. Sí, está bien. De hecho, siento que ya saqué muchas cosas de mi Sí, ronco pecho. no, ya te desahogaste. Sí, güey. Necesitaba hablarlo con alguien que me entendiera.
Bueno, que lo he hablado con mi novia, ¿no? Pero pues precisamente esto de las relaciones humanas es sentir que eres validado, ¿no? O sea, la validación es muy importante. Es como le decían a una prima que no es mi prima, un pedo raro ahí, que ella también está sufriendo periodos de depresión y ansiedad, que a veces no necesitamos tanto que la persona nos apoye, sino que nos escuche y nos acepte. Con eso ya nos ayudan un chingo. Me da gusto que hayas sacado tus ideas y creo que se hizo una buena discusión. Y ojalá que la gente que lo escuche le sirva y le guste. Y si le gusta, lo comparta. Y que nos sigan. Y que lo sigan. Y escuchen el siguiente podcast que se compartirá lo más pronto posible. Y pues muchas gracias. Yo soy Gustavo y Gustavo David Pérez Hernández Cruz y David Hernández. Y hasta la próxima. Hola, soy David en una voz en off para decirles que los 40 minutos de audio que no están se fueron en la edición, o es audio que quedó inconexo, que no tenía sentido, o cosas así. Espero que hayan disfrutado el podcast. Muchas gracias por escucharlo.